¿Qué son los juegos ultra casual? ¿Qué efecto tienen en nosotros, en la industria o en la sociedad? ¿Por qué los jugamos y por qué algunos llegamos a engancharnos a ellos? Para responder a todo esto, empecemos. Bienvenidos a Los Tres Randoms, el podcast en el que nosotros, los Tres Randoms, tocamos los temas más candentes del sector de los videojuegos en términos simples. Tenemos a Armando Ortega. ¿Qué pasa, gente? A Didac Bosch. Hola, buenas tardes. Y a mí mismo, Didac Jiménez. Y hoy tocaremos los ultra casuals. Pero antes, Didac. Antes, sin duda, creo que siendo esto el primer episodio, deberíamos de presentarnos y darnos un poco a conocer quiénes son estos tres random que me están hablando. Y bueno, para presentarnos así rápido, porque los tres hacemos lo mismo ahora mismo, vale la redundancia. Somos tres estudiantes del último año de universidad, por fin acabamos ya este año, donde llevamos pues en la espalda un montón de clases de teoría, de práctica también, dentro de lo que es el entorno de los videojuegos. Hemos tenido un montón de profesores que nos han enseñado pues desde modelar objetos 3D, texturizarlos, animarlos, hasta podríamos hablar de la psicología detrás de los videojuegos o de cómo construir un nivel, ¿no? En apartados jugables, o cómo hacer hasta el propio gameplay, ¿no? Cómo diseñar mecánicas y las consecuentes apartados artísticos y demás de cualquier videojuego, ¿no? Así que un poco seríamos eso, por ahora estudiantes, veremos en el futuro, pero con un montón de cosas en nuestra mochila. Perfecto. Damos paso a el tema de hoy, los ultra casuals, pero antes de adentrarnos en el debate, tendríamos que describir qué son. Uh-huh. Entonces, para ti, ¿qué son los ultra casuals, Armand? Pues para mí, llevo mucho tiempo jugando a videojuegos desde que era bien chiquitito. Gracias a mis tíos que tenían la Nintendo DS, y a partir de ahí empecé a jugar al Super Mario, como muchísimos de los oyentes que están escuchando este podcast. Y cuando descubrí el sector del móvil, un poquito ya más mayor, empecé a darme cuenta que para mí no son videojuegos, simplemente es un espacio donde la gente pierde tiempo. En definitiva, son juegos creados con muchos estímulos, que lo que quieren es atraer a el mayor público de gente, ¿vale? Y en definitiva es eso, un sitio donde desvivirse, ¿no? Donde desconectar, en definitiva, de la rutina diaria, ya sea del trabajo, ¿no? Del instituto o de la propia escuela. Y creo que para mí sería eso, ¿no? Un tiempo donde poder desconectar y disfrutar de quizás media hora, 10 minutos. No, un lugar para ir a lo pim pam. A lo rápido, después... sí, rápido. Sí. Y dices que no son videojuegos, ¿a qué te refieres con eso? Pues bien, para mí creo que los videojuegos van un paso más allá, ¿vale? Creo que los videojuegos realmente transmiten conocimientos y no solo eso, sino también una forma de vivir la vida, ¿no? Nos transmiten sensaciones o emociones, ¿vale? Fuertes. Y creo que para mí los ultra casuals no llegan a ese punto, ¿no? No llegan al punto de conectar con la persona, con el jugador, de alguna manera. Y es por eso que yo no los consideraría como juegos como tal, ¿no? Son solo un pasatiempo más, ¿no? Sí. ¿Qué opinas de esto, Didacto? Yo estoy de acuerdo en la mayoría de cosas, pero sí que es verdad que el hecho de decir que no son videojuegos, claro, deberíamos entrar en qué es un videojuego en sí, ¿no? Pero el hecho de... Claro, la naturaleza de un juego ultra casual al final es que tiene que ser de rápido acceso y de rápida salida. Tú tienes que poder entrar y salir al instante, tienes que poder salir y... ¡Ay, que me llaman!, ¿no? Entonces los juegos ultra casual, por naturaleza, por lo tanto, son juegos súper simples, ya no solo visualmente, sino también de interfaz, bueno, interfaz entraría dentro de lo visual, ¿no? Pero ya me entendéis, de menús, del propio gameplay, ¿no? Como es el 3D, etcétera. Tiene que ser todo bastante sencillo de ver y entender, porque ya digo, cualquier edad tiene que poder entender y jugar a ese juego. Por lo tanto, va a un público muy general y decir eso, ¿no? Claro, tú no puedes poner una historia súper dramática o una cosa así porque no te da tiempo
a que el usuario esté entendiendo ese personaje y esté poniéndose en su piel y viviendo historias con él, ¿no? Por lo tanto, tienen que ser cosas de usar y tirar, casi podríamos decir, para matar el tiempo, que al final pues no hace nada malo, ¿no? Eso no debería ser algo negativo, sino que más bien, hostia, si estás haciendo cola en el médico, pues qué más que ponerte a hacer pues un sudoku, ¿no? Por decir de alguna forma. Claro, algo menos demandante, algo con lo que el jugador se sienta capaz, se sienta que tiene el control, pero que puede hacer una partidita rápida y dejarlo cuando quiera, ¿no? Él es quien manda, pero realmente esto así, para mí, un factor determinante para crear un ultra casual es su proceduralidad y su aleatoriedad, creo yo. Es el hecho de, vale, el jugador se piensa que realmente sabe lo que hace y tiene la habilidad y se siente competente con todo, pero que detrás, pues, el desarrollador tiene el control. ¿Tú qué crees, Arman? Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que, en definitiva, no es el jugador el que tiene el control del juego, pero sí que es verdad que para mí hay un punto diferencial en lo que estabas diciendo, y es que creo que lo que hace relevante un ultra casual son los aspectos visuales que tenga. Es decir, los colores tan atractivos que tiene, tan llamativos, ¿no? Que en definitiva, o tan vivos, ¿no? Podríamos decir, que nos atraen visualmente y que hacen que de una forma tenga cierto engagement, ¿no? Para el jugador, ¿no? Se sientan atraídos hacia esos colores o hacia esos efectos visuales, por alguna forma. Y creo que lo relevante sería, sin duda, eso, el aspecto visual que puede tener cualquier tipo de juego ultra casual o casual, ¿no? Siguiendo tu línea, Didac? perdón, ¿Sí? Siguiendo tu línea, creo que el hecho de que esto es una selva, al final todo el mundo tiene un móvil, todo el mundo tiene acceso a internet ya, casi todo el mundo, ¿no? Aunque sea a través del wifi del McDonald's, ¿vale? Y entonces esto hace que tengas un enorme público al que entrarle, ¿no? Con tu videojuego, con tu app. Al final todo esto va un poco por la misma banda. Y el hecho de que haya tanto público hace que todo el mundo quiera subirse porque ahí hay dinero, ¿no? O ahí había dinero, ahora ya no sé si hay tanto. Pero la cuestión es que todo el mundo quiere coger este público ya está cogidísimo, es que hay tantísimos juegos que tú le das y existen 10.000 trillones de juegos que son lo mismo al final, pues son el típico Candy Crush o el típico no me acuerdo, el agarío, ¿no? Ese que se va comiendo otras cosas. Hay como varios tipos de juego base y después de ahí pues se genera un montón de ramas con visuales distintos y tal. Al final todos intentan llegar al mismo público, comerse el mismo público y sacar el dinero del mismo público y por lo tanto hace que fuercen mucho más la maquinaria, vayan más al límite y al final busquen formas psicológicas de coger al jugador y quedárselo para él. Incluso llegando pues a romper la ética que podría existir para no maltratar al jugador y tenerlo en tus manos, ¿no? Que pueda ser libre en todo momento dentro de tu aplicación o de tu juego. Y eso es algo que creo que se está perdiendo. Sí. Entonces entendemos la industria de los ultra casuals como un mercado, una fábrica que no para de producir. De hecho, para que los espectadores lo pongan en perspectiva, en 2017 el sector móvil facturó unos 50.000 millones y ahora mismo está por unos 90.000 millones. Esto en unos 5 años es casi el doble de incremento. Y me gustaría dar paso a un debate un poco más intenso, introduciendo un paper, el primer paper de este podcast. Y es que, os comento, un estudio hecho por la Universidad de París, hecho a unos 5.000 jugadores y jugadoras de unos 35 años de edad media, miró qué rendimiento, qué efectividad tenían los ultra casuals en las personas. Y resulta que aquellos que se gastaban 20 euros o más mensualmente y también aquellos que se sentían más competitivos, aquellos que competían de manera más frecuente y se sentían más competentes con ello, eran mucho más propensos
a estar adictos a este tipo de juegos, ¿no? Y este es uno de los temas en los que más cae los ultra casuals, el hecho de ser adictivos. ¿Qué opinas de esto, Arman? Creo que estoy de acuerdo, realmente, porque yo cuando era más pequeñito, ¿vale? Sí que había jugado un poquito más a algún juego casual, por ejemplo, a Dragon Ball Legends o al Clash Royale, y realmente son juegos gratis que simplemente están ahí, tú te los descargas y puedes jugar tus horas, ¿no? Y te lo puedes pasar bien sin gastarte ningún dinero ni nada. Pero ¿qué pasa cuando vamos avanzando un poquito más en el juego, ¿no? Cuando ya, por ejemplo, somos un rango alto, por ejemplo, en Dragon Ball Legends y queremos realmente jugar el PvP, ¿no? Jugar ese uno contra otro jugador. ¿Qué pasa en ese punto, no? Pues que, por ejemplo, si sale un personaje, ¿no? Por ejemplo, en Dragon Ball Legends salen bastantes personajes mensualmente, ¿no? Que en definitiva lo que hacen es romper un poquito lo que es el meta del juego actual, ¿no? Entonces, todos los jugadores que estén jugando en ese momento quieren conseguir, en este caso, ese propio personaje. Pues, de alguna forma, tú querrás jugar muchas horas, ¿vale? Para conseguir ese personaje. Tirando una multi, ¿vale? Con unos cristales que tenga el juego, que los hayas ido consiguiendo de forma gratuita. Pero ¿qué pasa en el punto de que cuando tú tiras a lo mejor 5 o 6 multis, 7, 10 multis quizás, y te has estado tirando a lo mejor una semana de juego y no consigues ese personaje? Pues que llega un punto en el que tu cerebro automáticamente lo que quiere es gastarse más dinero y conseguir todo ese esfuerzo que hemos conseguido en una semana, a lo mejor en un día. Porque podemos pagar, ¿vale? Porque el juego nos dé esas gemas que necesitamos, ¿no? Para después, esto es muy importante, ganar un reconocimiento personal para la persona, ¿vale? Es Para decir, que nos entiendan los espectadores, por multis estás hablando de unos paquetes, unas loot boxes, sí. unas cajas, ¿no? Y claro, yo me figuro, estás abriendo de estas un montón, esto lo dices por tu experiencia, y entonces, claro, ya le has puesto tantas horas que lo que he hecho ya es basura, ¿no? Ya he tirado el tiempo, ¿o qué? claro, no vas a considerar que has perdido tu tiempo y no has conseguido Sí. ese personaje y que lo necesitas. Entonces, de esta forma, lo que crean esos juegos es una adicción mental para la persona, ¿vale? Claro. Es decir, que tú quieras gastarte Claro. dinero para a lo mejor en un día conseguir lo que has conseguido en una semana, Sí, ¿vale? quiero Y lo hacen de forma último, rápido, ¿no? claro. Lo más Y como potente. tú puedes pagar por eso de forma rápida y conseguir tus gemas y seguir tirando, eso es lo que lo hace realmente adictivo de un juego casual. No que tú te lo puedas descargar y puedas jugar, eso lo puede hacer cualquiera. Y ahí no hay ningún tipo de adicción. La adicción está cuando ya llevamos jugando, a lo mejor quizás un año, ¿vale? O 5 meses, que nos enganchamos, ¿no? A este tipo de Sí. adicciones. Que no tienen barrera de entrada y que son fáciles, ¿no? Efectivamente. Didac, ¿quieres comentar algo? Creo que lo habéis comentado todo. O sea, al final entramos en lo mismo, ¿no? De esta gente que saca un juego y que quiere captar al máximo, no solo ya jugadores, sino a los jugadores que han entrado, mantenerlos al máximo de tiempo, ¿no? Y simplemente pues sacarles el máximo de dinero, exprimirlos y ya, hasta luego. Me da igual lo que haya pasado, me da igual quién seas y me da igual lo que te esté pasando en tu vida. Yo solo quiero mi dinero y comer o comprarme un coche nuevo o mantener a mi familia, ¿no? La excusa que sea o lo que necesite ese desarrollador o esa empresa. Pero al final es eso, es la selva, la ley de la selva. Vale. Vamos a mantener un momento el debate aquí y ahora Didac nos enseñará cómo sucede todo esto en los anuncios. Y después de su introducción veremos un audio de un experto del sector hablando de esto. Pues toca hablar de anuncios. Y toca hablar de anuncios, ahora que hemos vuelto, de juegos móvil. Juegos que normalmente son estos ultra casual, que jugablemente no son nada del otro mundo, visualmente no son nada del otro mundo, porque al final tienen que ser muy sencillos, lo hemos dicho, ¿no? Y esto lo que hace es que cuando tú presentas un anuncio de un juego así, como lo haría un AAA, no tienes nada que enseñar. No tienes una banda sonora súper grande, no tienes unas animaciones que digas, hostia, cuidado aquí, cuidado que aquí hay nivel. No, son juegos muy sencillos, ¿no? No se aguantan por ningún lado a la hora de hacer un tráiler. Por lo tanto, tienen que llamar la atención de otra forma. ¿Y cómo es esto? Pues normalmente es engañando directamente, es mostrando cosas que no son,
cositas a medias, ¿no? Podríamos entrar incluso a anuncios que han salido últimamente de que te dan, que son supuestas aplicaciones o videojuegos raros donde ganas monedas del Roblox, que esto a los niños pues les puede molar bastante porque hay mucho jugador de Roblox, ¿no? Es una plataforma enorme. Y supuestamente te dicen que puedes ganar Roblox y eso se ha demostrado que no es así, ¿no? También tenemos muchos anuncios últimamente, se han visto, de videojuegos de muchos estilos, pero que, por ejemplo, sale Steve de Minecraft, o sale Iron Man, o salen personajes que tienen copyright, que realmente te viene Marvel y te dice, saca esto de aquí, mira mi billetera, y tú tienes que... Pero siguen apareciendo y están ahí, hacen la publicidad y después en el juego no hay nada, no tienen un permiso de Marvel o un permiso de Mojang o de Microsoft, ¿no? Estamos viendo como muchas mentirijillas y esto al final lo que vemos es esta característica publicitaria de los juegos casual, que es engañar, es ir a lo salvaje a captar tu atención y sobre todo la de los niños. Se nota que están muy preparados para gente más joven, ¿no? Con muchos colores, sonidos sencillos pero muy potentes, mucho pedo, mucho, ¿no? Bromas de estas de caca, pedo, culo, pis, ¿no? Las típicas bromas que haces en primaria, pues se nota que van a ese público, ¿no? Algo que sí que he visto, yo lo he comprobado, me descargué el Subway Surfers, que yo no soy mucho de jugar en móvil, ¿no? Yo me descargué esta aplicación, que es un Endless Runner de estos, por quien no lo conozca, que lo dudo bastante que alguien no conozca este juego, ya tiene bastantes años. Y el hecho, me lo descargué y te pide la edad. Yo cuando entré dije, vale, a ver, no tengo 10 años, pero voy a poner que tengo 10 años a ver qué me sale de publicidad, a ver si sale algo oscuro, algo raro, algo pornográfico, ¿no? O que intente apuntar hacia esa dirección. La verdad es que no, me han salido anuncios bastante decentes dentro de lo que cabe, son todos una porquería, muy aburridotes y te tienes que comer 30 segundos de esos anuncios normalmente. Y también hay que decir que Subway Surfers, por ejemplo, no te hace ver los anuncios, los puedes ver si quieres, pero no te obliga nunca a ver ningún anuncio. Es como algo secundario que tú tienes que pulsar el botón del anuncio, que esto lo hacen algunas aplicaciones más grandes, pero sí que las más pequeñitas de, podríamos decir, juegos casual indie, ¿no? Que son estos juegos que están mal hechos por una persona, dos, sí que te cortan el gameplay incluso, ¿no? Y te obligan a ver después de cada nivel, pues un anuncio, ¿no? Ya veis que hay como muchos tipos de videojuegos, hay toda una amalgama de formas de poner los anuncios, que al final es de las únicas formas de ingresos de estos videojuegos, ¿no? Después está la típica de quitar los anuncios y pagas una mensualidad o un dinero fijo, ¿no? Y al final, pues todo lo que es la publicidad de estos juegos ultra casual, pues se podría resumir como anticonsumidor. Realmente en ningún momento estás cuidando a tu jugador, ¿no? Yo como jugador, hasta en Subway Surfers, que no me obligaban a ver anuncios, pero como todo estaba funcionando y construido como un de eso de Lego, estaba construido todo encima de la publicidad. Tú, el avance del juego, que pueden ser las monedas, por ejemplo, si tú acababas un Endless Runner de estos, ¿no? Y tenías 1000 monedas, te salía un mensaje de si le das a este anuncio y te lo miras, son 2500 monedas. Y esto lo que hace es como que la economía automáticamente, tú con esas 1000 monedas ya no harás nada. Necesitarás multiplicar esas monedas para conseguir lo que quieras, ¿no? Más rápido. Y entonces todo se construye a través de la publicidad. Y por lo tanto, de nuevo, estamos en esta como característica anticonsumidor, ¿no? Que es, pues mira un montón de anuncios y casi mira más anuncios que jugar a mi juego, ¿no? Esto sería un poco... Como una mecánica extra. Dime. Es como una mecánica extra, ¿no? Sí, es como el pilar fundamental que aguanta estos juegos. Porque al final es su forma de llegar a fin de mes, ¿no? Yo la verdad que también estoy de acuerdo con lo que dices, pero creo que en definitiva también es que si miramos un poquito más allá, de no solo los propios anuncios en los juegos casual, si miramos en el día a día mismo, cuando estamos en la televisión viendo una película, por ejemplo, en la Antena 3, en Telecinco, en la 4, en cualquier cadena, ¿no? Ya nos meten anuncios de por sí. Y cuando estamos llegando, por ejemplo, al final de la película, que le quedan a lo mejor a la película 10 minutos o cosas así, a lo mejor te meten 3 tiradas seguidas de 9 minutos de anuncios. Y la gente, al final, pues quizás en los juegos casual los chapa, ¿no? O los tira para atrás, pero en las películas muchas veces es que hasta incluso nos lo acabamos viendo. Nos lo parece hasta incluso algo normal, ¿no? Algo que es del día a día y como nadie nos dice que está prohibido y tal, pues
pues me lo tengo que tragar y me lo acabo viendo, ¿no? Entonces creo que también hacer ese tipo de reflexión en que más allá de no solo el juego casual, ¿no? Existe también esta mecánica de anuncios. A mí me parece un poco triste, la verdad. Pero... Claro, y la gente ya se ha acostumbrado, ¿no? Porque está saturadísimo el mercado de estos tipos de juegos. De hecho, el 99% del revenue de móvil procede de juegos de o bien tipo de anuncios, un 50%, o de in-app purchases. Solo un 1%, los juegos más indie, ese Monument Valley, pues realmente pueden poner aplicaciones de pago porque es inaudito poner algo de pago en móvil, ¿no? Sí, Casi. sí. Y de estar acostumbrado, hasta un 30% en una encuesta de Google oficial, los jugadores, hasta un 30% de los jugadores están dispuestos a ver anuncios para obtener algo. Gente ya lo aplica, ya es parte del sistema para ellos, ¿no? Sí. Totalmente. Creo que también cuando recibimos este tipo de anuncios, creo que la gente ahora se lo toma mucho más como una especie de trueque, ¿no? Es decir, yo te veo tu anuncio, pero tú me tienes que dar algo a cambio, ¿no? Entonces, como las empresas ya generan este tipo de adicción a partir de ahí, ¿no? De que tú me ves mi anuncio y yo saco más beneficio que tú, pero realmente tú no te estás enterando del beneficio que yo saco, ¿vale? Yo te estoy dando algo que tú lo necesitas. Y como tú lo necesitas, sé que tú me vas a ver mi anuncio, ¿vale? Y que al Entonces, eso es final... algo también... Al final son cosas que te construyen ellos mismos. Quiero decir, esa skin Efectivamente. cutrecilla que te van a dar si miras 6 anuncios porque vas a tener 10.000 monedas, tampoco es la gran cosa, pero No. tú piensas, merece la pena ver estos anuncios y al final, pues creo que no sé si mucho, ¿no? Sí, simplemente también, si recapitulamos un poquito lo que hemos dicho antes, también el hecho de destacar, ¿no? Respecto a los demás jugadores que estén jugando en esa misma app, ¿no? También creo que una especie de reconocimiento, ¿no? De alguna forma, creo que también muchas personas lo hacen por eso, ¿no? Es decir, yo quiero conseguir lo máximo para ser el mejor, ¿no? Y ser mejor que tú o que el jugador que tenga a mi derecha, ¿no? Y eso sobrepasarlos, ¿no? De alguna forma. Perfecto. Vamos a escuchar el audio del experto del sector y ahora volvemos. ¿Son la retención y el engagement conceptos que usas diariamente en tu trabajo? Depende. Cuando trabajaba más en la división de juegos más casual, sí. Ahora tenemos otro tipo de métricas que tampoco puedo contar aquí, sí. Pero sí, o sea, al final la retención es bastante importante porque es lo que nos indica que nuestro juego realmente interesa al usuario. Es decir, si el jugador se queda con nosotros, pues al final es cuando vamos a tener un contrato con el jugador de decir, vale, ok, el jugador realmente le interesa nuestro juego. Por ejemplo, si por ejemplo tú vas a un Starbucks y te dan una tarjeta de fidelidad, pues es mucho más fácil que vuelvas a esa cafetería. Vale, te he dicho Starbucks por decir cafetería de Pepe, ¿vale? Me lo invento. De volver a esa cafetería, les estoy dando publicidad al Starbucks. Que nos paguen. Eso, por favor, páguenles a estos muchachos que os están haciendo aquí la buena promo. Realmente es más sencillo que vuelvas a ese establecimiento. Que no si a lo mejor ese establecimiento simplemente te sirve el café y ya está. Entonces es muy importante cuidar a los jugadores y realmente mimarlos para que siempre vuelvan a nuestro juego. Entonces sí, bueno, podemos decir que es y bueno, el engagement al final es que se sientan parte, ¿no? del juego y que al final participen y que se sientan realmente lo que estábamos diciendo, ¿no? Retenidos en el juego porque les está interesando y ven una progresión clara y ven que, bueno, que merece la pena invertir en el juego su tiempo. Vale, entonces dices que has asistido en la creación de juegos con patrones de engagement elevado y continuado, ¿no? No exactamente, sino lo que yo quiero aclarar aquí es que al final cada usuario es el que gestiona básicamente el tiempo que básicamente usa o invierte, ¿no? en un videojuego. Entonces yo no creo que se diseñen los juegos con patrones para que esto se convierta en una serie de, pues, no sé, una adicción
pero yo creo que lo que nosotros realmente queremos es cuidar a los usuarios y que usen el producto que nosotros estamos diseñando. Entonces, que al final vuelvan con nosotros porque realmente se lo pasan bien y no significa esto que tengan que invertir dinero o que tengan que invertir. A nosotros lo que más nos interesa también es que inviertan su tiempo, porque es tiempo de calidad invertido en un juego que les gusta. Entonces, yo creo que eso es lo más difícil de conseguir, porque al final hacer un juego como, no sé, un juego... es que no me gusta la palabra de casino, ¿no? Pero un juego más tipo de, vale, tienes que invertir este X dinero porque si no, no ganas, un pay to win de toda la vida. Pues esto todo el mundo podemos diseñar un pay to win, pues dices, vale, ok, tienes que gastar una serie de dinero y ya está, pero vale, pero ¿cómo haces esto para que realmente un usuario quiera invertir dinero ahí y quiera estar contigo porque realmente disfruta? Yo creo que esto es aquí donde está el gran problema, ¿no? De decir, vale, ¿qué es diseñar un juego y qué es diseñar contenido, un juego de calidad, ¿no? Entonces aquí es donde tenemos que establecer, ¿no? Un poco la fina línea. Pues esto que habéis escuchado era una pequeña entrevista que hicimos con un experto que actualmente está trabajando en una de las mayores compañías, podríamos determinarla, dentro de este sector de desarrolladoras de ultra casual. Y fue una entrevista muy interesante que tuvimos con él, sobre todo para entender un poco cómo toda esta gente, porque hay muchos trabajadores en el mundo, ¿no?, que desarrollan, porque es muy grande esta industria, es la más grande de los videojuegos, te diría yo, ¿no? Ha crecido muchísimo la del móvil. Y queríamos ver un poco qué pensaban, qué tenían en su cabeza a la hora de desarrollar este tipo de videojuegos, ¿no? Y vamos a ver un poco más a fondo, creo que Didac nos has traído cosillas de... Sí. Un poco para ver la perspectiva, ¿no?, de lo que nos ha respondido él con respecto a los datos que tenemos reales. Sí. Vamos a ver unos papers actuales. Mirad. En una investigación hecha por la Universidad de Hong Kong a unas 300 mujeres adolescentes de 19 a 30 años, determinó que las usuarias más vulnerables eran las más solas, ¿no? Las vulnerables y con menor autocontrol, a eso me refiero, eran las más propensas a estar adictas a los videojuegos casual, que es lo que se analizaba. Y otro estudio hecho en Guizhou, en China, esta vez con 300 mujeres y también 300 hombres, encontró una clara relación entre la adicción móvil y la soledad, la ansiedad social y la depresión. Es interesante ver que estos estudios no se hacen solo en partes como en Oriente o en Europa. También en América, aunque sea contradictorio con la visión convencional, un estudio de 1000 participantes encontró que los hombres eran hasta más susceptibles algunas veces a estar adictos y padecer las consecuencias de dicha adicción, aunque se nos antoje como que los hombres son más duros, ¿no? Como que no se ve tanto esto. ¿Qué creéis que afecta? ¿Cómo creéis que afecta esto, Armand, por ejemplo? Yo creo que puede ser verdad, ¿no? Que en ese punto de soledad quizás del que hablabas, ¿no?, de esa depresión, ¿no?, se puede llegar a encontrar una especie de aislamiento social, ¿no? Por ejemplo, también está el caso de los hikikomori, ¿no?, en Japón, ¿no?, que son esas personas que rechazan a la sociedad, ¿no?, rechazan todo tipo de conexión con el gen humano, ¿no?, y se encierran en su cuarto y lo único que hacen es vivir toda su vida delante de una pantalla, ¿no? Sí que es verdad que quizás a partir de eso, ¿no?, de ese tipo de depresión o de aislamiento social, ¿no?, quizás hayan personas que sean susceptibles, ¿no?, de caer en este tipo de adicciones en los juegos casual y ultra casual. Creo que yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, sinceramente. Y yo creo que es curioso, antes de un segundo, Didac, es curioso porque pese a lo que hemos escuchado en el audio, sería sorprendente pensarse que esto pasa porque sí, esto pasa porque el juego está bien diseñado y ya está, ¿no? Que no es intencionado. Mira, tengo otra estadística aquí muy interesante, ¿no? Al contrario de lo que se piensa, la pandemia no ha sido el mayor impulsor del sector, sino más probablemente una de las plataformas más famosas que se ha lanzado
pues bastante próximo, que es TikTok. Es TikTok. 9 meses después de su lanzamiento en 2016 ya tenía 100 millones de usuarios y actualmente tiene más de 1.000 millones mensuales activos que consumen de media 1 hora y pico al día. Esto es impresionante y este realmente ha sido estadísticamente el boom más considerable y el influjo más considerable en el sector móvil y que ha traído muchos jugadores también al sector casual, que no han decaído como los otros en estos últimos años. Ha seguido creciendo el ultra casual un 15%, de hecho. Es impresionante ver todo esto en perspectiva, Didac. ¿Qué opinas? Hombre, sorprende el hecho de decir que no se está buscando eso, ¿no? Quizá esa persona no esté buscando eso. Pero la empresa, el proyecto y el videojuego, estoy seguro que tiene gente dedicada exclusivamente, primero a plantear cómo será la economía y cómo sacarán dinero de ahí, porque al final están poniendo esfuerzo y dinero, un montón, a desarrollar ese videojuego. Por lo tanto, ahí tiene que haber alguna ganancia, ¿no? Y por lo tanto, para asegurarse las empresas, pues cogen a los más expertos del mundo mundial, intentan sacar de ahí beneficio, todo el beneficio posible. Y si eso va hacia jugar con la mente, ¿no? O entender más que jugar la mente y adelantarse a esa persona que va a usar tu producto y usarla un poco como si fuera un títere, pues lo van a hacer, ¿no? Por tal de sacar dinero y con la excusa de que no es un juego gratis, pues ya tienen como la excusa de, pues te ponemos estos jueguecitos de las cajas de loot y todo este embrollo, ¿no? Y para que nos entendamos un poco, Arman, ¿tú cómo crees que se manipulan los jugadores? ¿Qué nivel de toma de decisiones realmente tiene un jugador de un ultra casual? A ver, primero de todo, me gustaría hablar un poquito sobre el tema que has tratado de TikTok, ¿no? Y el crecimiento tan rápido que ha tenido en estos últimos años. Yo creo que es algo que todo el mundo conoce, todo el mundo sabe que TikTok es una gran plataforma y la verdad es que el sector de los videojuegos casual se está metiendo en este mundillo, ¿no? Porque si nos paramos a fijar, realmente TikTok no deja de ser como una especie de lanzadora de anuncios rápidos, ¿no? Tú entra un vídeo que no te gusta, lo pasas y hay otro detrás, y otro, y otro, y otro, y otro, y todo el rato es así. ¿Vale? Nos pasamos horas y horas viendo esos estímulos, ¿no? Esas vivencias que hace los demás, ¿no? Incluso muchas veces nos salen también anuncios, ¿no? Fuera de lo que son los vídeos que pueden ser de seguidores, ¿no? Simplemente también te salen anuncios de juegos o de maquillajes o de cine o de películas o de cualquier cosa, ¿no? Entonces creo que estamos otra vez teniendo un poquito esta reflexión de decir, realmente estamos viviendo gracias a los anuncios, ¿no? Realmente vivimos enganchados a los anuncios todo el día. No paramos, ¿no? De recibir este tipo de estímulos no tan adictivos. Y con respecto a la pregunta que me hacías, ¿me la podrías volver a formular así rápido? El tema de la vulnerabilidad de las personas. Ajá. En plan, ¿cómo es que se alcanza cómo llegan los desarrolladores a enganchar a la gente? Mira, por Tú ejemplo, que has tocado también estos juegos y ya sabes un poco del tema. Sí. Bueno, yo a lo largo de mi vida he tocado un poquito todos estos juegos. De hecho, había uno en concreto, Naruto Blazing, hace muchos años, bueno, hace unos 7 u 8 años que cerró, ¿vale? El juego iba bien cuando salió, ¿vale? Y había muchísimos jugadores que dedicaban su tiempo a jugar a Naruto, ¿no? Y al juego, en teoría, ¿no? Y a tirar por personajes y a jugar eventos. Y realmente estaba bastante bien montado todo este tema porque se involucraba mucho en el mundillo de Naruto, ¿no? Y nos lo introducía de forma muy, muy bien. Pero pasó una cosa, y es que cuando ya llevaba el juego unos 3 o 4 meses de desarrollo, cambiaron de compañía y empezaron a sacar personajes que solo se enfocaban en los visuales, ¿vale? A partir de ahí, la gente estaba más enfocada en conseguir personajes que en jugar al propio juego. ¿Y qué pasó? Que la gran mayoría de jugadores que veníamos a disfrutar de una historia de Naruto, acabamos dejando de jugar y el juego acabó en la quiebra. Por eso. Entonces creo que también el hecho de estar generando estímulos tan visuales para el propio espectador, creo que a veces también puede llegar a fallar
o puede ser algo que favorezca, ¿no? Entonces creo que iría por ahí quizás, ¿no? En los atractivos y en el hacer que los jugadores, en definitiva, tiren a por tus personajes o cualquier tipo de cosa. ¿Edак? ¿Cómo crees que consiguen mantener su audiencia estos ultra casual? Depende del ultra casual, porque si vamos a ultra casual, creo que no son juegos muy largos. Si vamos a esos juegos tontitos, hasta yo creo que hay algunas empresas tipo Voodoo que hacen juegos de, bueno, te lo descargas 2 tardes y ya tienes el siguiente, porque son empresas que hacen muchos videojuegos, ¿no? Es una industria de la comida rápida del videojuego. Y la cosa es esa, ¿no? Mantenerte. Yo supongo que gracias a la publicidad te van presentando nuevos juegos de, mira, quizás esto te interesa, ¿no? La propia tienda de Google o de Apple creo que también ayudan, ¿no? A recomendarte muchas cosas y la gente que se aburre y quiere ocupar su tiempo, pues ya como el típico usuario de Netflix que va buscando la serie que le apetece, que se pasa más tiempo buscándola que realmente viendo la serie, pues yo creo que debe pasar lo mismo. No lo sé porque yo no soy usuario de ultra casuals, ¿no? Pero creo que debe pasar un poco lo mismo, ¿no? De buscar juegos todo el día. Aunque no sea ese juego que te engancha, si tú quieres dedicar tiempo a eso, vas a estar buscando y buscando y buscando hasta que encuentres jueguitos que quizás te duran una tarde y después te instalas otro, ¿no? Pero ese dinero de la publicidad ya se lo ha llevado el creador y por lo tanto ya suma en todas esas gráficas, ¿no? Claro, ya cuentan los desarrolladores con que habrá gente que entrará y se irá, ¿no? Sí. Pero es sorprendente lo que ha dicho Armand también antes, de que no todos consiguen mantenerse porque es un mercado súper competitivo, el ultra casual. Y en estos últimos años, desde el 2015, la mayoría de ultra casuals, un 40%, han tenido que añadir elementos que van más allá, minijuegos, ¿no? Elementos que se llaman meta, porque tienen un componente que va más allá del mismo juego. Cosas como el competitivo, el social, minijuegos o RPGs dentro del mismo ultra casual, ¿no? ¿Cómo crees que esto refleja el estado actual de este sector, Didac? Bueno, que al final supongo que el jugador medio se termina aburriendo de lo que está jugando porque siempre es lo mismo. Y supongo que tienen que como renovarse y de alguna forma pues buscan nuevas estrategias y tipo si sales al menú que ya haya algo que te esté captando la atención y después si vas al ranking pues ver que has avanzado, como truquitos pequeños para que tú veas que avanzas y que haces algo, ¿no? Y que todo el rato es una constante de movimiento. Y es eso, es como que tu cerebro siempre esté activo, ¿no? Que no haya un momento de lectura o algo así. No encontrarás, creo, ningún juego casual con más de 2 líneas de diálogo. Si no, creo que es contraproducente. Que seguro que los hay, estoy seguro. Pero están mal desarrollados entonces. Ese estímulo constante, ese tengo un momento libre, pues ya estoy inmediatamente yendo al móvil y pensando en ultra casual. Y eso me recuerda, perdón, a ese típico momento de todos los juegos ultra casual que ves monedas llenándose, ¿no? Siempre estás cogiendo algo en el mapa. No hay un trozo del mapa que esté vacío. Siempre habrá monedas o diamantes o lo que sea, pero siempre habrá algo subiendo, ¿no? Esos números en todos lados de colorines. Si puede ser. Y ahora, si no os importa, paramos un segundo el debate para introducir otra nota de audio. Si pudieras dar un tip único, un solo tip de diseño de niveles, ¿cuál sería? Piensa muy bien cuál es el objetivo del jugador antes de poner el primer cubo y qué es lo que quieres conseguir. Y sobre todo, ten referencias a la hora tanto de juegos, juega mucho. Yo creo que es muy importante jugar, pero no jugar por jugar, sino jugar críticamente. Sí. Y sobre todo, una vez juegues críticamente, analices el porqué de las cosas, intenta plantearte ese tipo de situaciones en los proyectos en los que estás haciendo en tus niveles. Yo sería un poco el consejo, así que le daría un poco a grosso modo. Pero yo siempre digo que penséis antes de poner el primer cubo, porque es muy fácil caer en no diseño un mapa en papel o no tengo referencias y me pongo a diseñar un nivel. Bueno, ¿cómo vas a diseñar un nivel si no has pensado un poco qué nivel quieres hacer y por qué?
Me parece bastante interesante lo que comenta este diseñador de la entrevista que hicimos. Es un buen tip, yo creo que es un buen tip. Sí, ¿No? Quiero decir... Sí, a mí personalmente me gusta. Y para hablar un poco de ello, tengo aquí otro paper que os traigo hoy. Y es que en una colaboración de múltiples universidades próximas a Filipinas, hecha a 500 jugadores y jugadoras, se concluyó que el hábito previo de juego era el mayor factor determinante para todo aquel juego continuado y extenso, ¿no? Seguido de la facilidad de uso, la influencia social y el simple placer, ¿no? Con esto tenemos un poco el hecho de... pues los ultra casuals, ya lo que hemos ido viendo, ¿no? Sí que van un poco targeteados a un público específico, ¿no? Tengo aquí un poco más de estadística, y es que según estadística de Newzoo, un 30% de los jugadores casual tiene 20 años o menos, y la franja con más jugadores es la de los 20 a los 40, con un 50% aproximadamente, ¿no? El entender quién tiene el poder de pagar, de consumir, añadido a quién tiene tiempo libre, que es lo que más contribuye a su que vayan bien, ¿no? Digamos. Su éxito. Su éxito. Sí que es verdad que, por ejemplo, hay otro juego muy conocido también, seguramente muchos de los oyentes lo habrán escuchado o lo habrán jugado. En este caso es Dokkan Battle, es un juego de Dragon Ball, ¿vale? Dedicado a... Podríamos decir que es una especie de juego como King, pero enfocado al sector de Dragon Ball, ¿vale? Como Candy Crush, quiero decir. Sí, es como un Candy Crush, vale, que tú le das a unas bolas de color y se van dirigidas hacia el enemigo y eso hace una serie de daño. Es como eso, como un Candy Crush pero enfocado con personajes de Dragon Ball y en un ambiente con el mundo de Dragon Ball y demás, ¿no? Y todos estos juegos sí que es verdad que la influencia social más que la influencia social, sí que es verdad que hay una franja de jugadores que se dedican a gastarse millones y millones de euros para que ese juego, ¿vale?, lo recibamos de alguna forma los jugadores más normales. Por ejemplo... Las ballenas, ¿no? Creo que sí. las llaman. Por ejemplo, las ballenas. En YouTube hay un chico que se llama The Simmons, ¿vale?, que lo que hace es, se gasta, pues eso, miles y miles de euros, y lo que hace es traer a los espectadores multis, ¿vale?, o loot boxes para conseguir esos personajes nuevos que salen mensualmente en el juego y probarlos para que de alguna forma tú eso lo ves, ¿vale? Ves cómo lo juega, ves cómo consigue ese personaje, te parece atractivo, ¿vale?, visualmente, entonces tú después quieres de alguna forma ir al juego e intentar conseguir lo que está consiguiendo esta persona. Pero ¿qué pasa? Vale. Que muchas veces hay un problema. Déjame que te interrumpa un segundo, Arman, para Sí. que lo vean los espectadores también. Todo esto que estamos comentando son casi casinos, ¿no? Porque el hecho es que los espectadores de un target, en su mayoría bastante no tan adulto, digamos, pues ve a estos youtubers, estos vídeos, estos anuncios constantemente, Sí. y muchos de estos se gastan un montón de dinero en cosas que son casi gambling, para que lo tengamos claro. Y esto lo traigo con estadística yo personalmente que he buscado para el podcast, pero esta estadística sin duda la tienen, y con mucho más todas las empresas importantes y relevantes del sector, de manera que es improbable que ningún game designer no sepa en alguna medida todo esto. Entonces, yo tengo una pregunta. Mi pregunta... Sí. Antes de que saltes, perdona. ¿Funcionaría igual si tú haces skins? ¿Funcionaría igual si las pones en venta 99 céntimos? En vez de... Gira la ruleta, a ver qué te sale. Si te sale la skin, esta o la otra.
la gente pagaría, o sea, paga por las cajas estas de loot aleatorio, pero ¿pagaría por una skin en específico? ¿Venderían igual? Yo creo que no. Si no, no lo harían, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero es otro modelo de negocio. Es un modelo de negocio que quizás funcionaría mejor en desktop, ¿no? Es algo que introdujo bastante bien Fortnite. Y juegan mucho también estos con, te lo pongo, pero solo temporalmente. Entonces tienes ese miedo de, si no la compro ahora, quizás no la vuelvo a ver. Claro. Sí, sí, sí. No, Aquí... Entonces, ese valor, esa especulación casi, ¿no? Que ya se ve con la burbuja del Bitcoin y es tan popular estos años. Pero ¿sí? Aquí me gustaría hacer un bracket, y es que hablamos de la probabilidad de decir, y si no pusieran una skin, que la ponen tal cual y tú la puedes comprar y directamente tienes esa skin ya en tu inventario y puedes jugar con esa skin, ¿no? Tú pagas un cierto dinero, la tienes y se acabó. Pero es que muchos de estos juegos de los que estamos hablando, ya sea Dragon Ball Legends, el Dokkan Battle o cualquier juego casual, ¿vale? Tienen aparte un sistema en el que tú puedes gastarte un dinero para conseguir ese personaje. A lo mejor tú puedes gastar 80 euros, te vienen unas gemas y te viene ese personaje incluido, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que también está el hecho de conseguirlo gastándote menos gemas. Es decir, jugamos a su juego, conseguimos unas gemas y lo tiramos en una probabilidad. En una probabilidad que genera un éxtasis en la persona. Porque imagínate... Es más divertido, si, es más... Claro, me claro entretiene que sí. mientras, ¿sabes? Imagínate, a ver qué pasa. Si yo estoy viendo a este tipo de youtubers que tienen muchas gemas, se están gastando summons y a lo mejor en el primer multi ya consiguen el summon, directamente yo voy a coger, voy a abrir instant mi aplicación de móvil con mi juego y voy a tirar el primer multi porque es esa probabilidad que, hostia, si a este le ha tocado, a mí me puede tocar. Y esto genera ahí, ¿vale? Una bola en la que ya se hace un engagement indirecto, ¿vale? No lo hace la empresa, sino lo hace la gente que se gasta ese dinero y que mantiene este tipo de empresas, ¿vale? Y que después genera un vídeo, ¿vale? Haciendo o mintiendo, entre comillas, a sus espectadores, ¿vale? Dándoles estas probabilidades, ¿no? Y este éxtasis que después ese jugador va a ir a su juego, no lo va a conseguir y ya estará enganchado queriendo gastarse dinero o queriendo jugar más tiempo en ese juego. Sí, ¿vale? Me gusta mucho lo que comentas. Y todo esto, como hemos comentado, los desarrolladores también lo saben. Entonces, habiendo escuchado el audio que hemos escuchado y los otros, ¿cómo es que se creen realmente que lo que hacen tiene un valor? Que lo que hacen contribuye. ¿Cómo lo justifican? ¿Cómo crees que eso lo justifican, Didac? Lo hemos escuchado realmente. No sé si lo justifican o miran hacia otro lado, o realmente dicen, bueno, esto es mi trabajo, yo hago lo que se me pide, formo parte de una gran industria y por lo tanto tengo jefes y jefes y jefes por encima de jefes y jefes y jefes, por lo tanto no es mi responsabilidad, yo sigo órdenes, soy un soldado más de esta guerra y por lo tanto no le doy. Porque si no, no entiendo, o sea, yo me sentiría mal realmente desarrollando un producto que sé que está influenciando tan negativamente o incluso estropeando a ya no personas, sino las familias, ¿no? de esa persona, pues que les acaba robando dinero por tal de seguir metiendo dinero en esa ruleta, ¿no? En ese juego para que le toque esa gran skin, ¿no? Cualquier cosa, que se han dado casos de gente que ha llegado a extremos de robar a familiares por tal de seguir jugando, ¿no? Porque al final es una adicción. Sí, sí. La verdad que yo también estoy de acuerdo con eso. Pero es que en definitiva, cuando estamos tan metidos en un juego así, ¿no? Es decir, es que yo tengo... O yo me quiero gastar tanto dinero porque es que me da igual lo demás. Solo me importa ese juego. O incluso también en temas de lo que he hablado de Idak antes, del tema de depresiones y aislamiento social. Claro, en definitiva, es que es como si tuvieses el único amigo fuese esa aplicación de móvil. Y al final creo que el hecho de que, por ejemplo, en la pista de audio se hable sobre que están tan orgullosos de su juego, creo que en definitiva es que están orgullosos de que hayan jugadores así. De que hayan jugadores que sepan que están todo el día jugando a su juego y que tú seas feliz porque tú generas un dinero para tu propia empresa. Pero esa persona a lo mejor lo está pasando muy mal, ¿vale? Y ese juego, como es la única ayuda que tiene emocional, ¿vale? Pues de alguna forma solo dedica su tiempo ahí, invierte tanto que al final se acaba arruinando a sí mismo. ¿Vale? Y creo que también eso es una especie de reflexión de joder, quizás todas estas empresas deberían planteárselo, ¿no? De decir,
quizá lo estamos haciendo mal, ¿no? Quizá no deberíamos estar tan orgullosos, ¿no? De aprovecharnos de ese sentimiento, de esa emoción negativa de las personas, ¿no? Que hacen que realmente tengamos esa adicción al propio juego. Creo que eso es un poco, un poco triste, la Es verdad. como la industria de, yo qué sé, fabricantes de bollería que están haciendo este tipo de producto y saben el daño que hace a la sociedad, ¿no? Es como ponerse una venda y decir, bueno, yo lo hago y que cada uno ya, si quiere que coma mis bollos o no, que jueguen y giren la ruleta o no, ¿no? Pero es que aquí entran los menores que van a entrar en tu juego y van a pedir dinero al papá, dame dinero para girar esa ruleta que mi youtuber o streamer favorito pues la ha girado y le ha tocado el cuchillo, ¿sabes? Efectivamente. Sí. Y eso también, bueno, lo podemos llevar a las máquinas tragaperras o a los casinos o es que te meten a cualquier cosa de la vida. Sí. Te meten en un mundo de eso, de aislarte totalmente y de una adicción. Y de normalizar total. Algo que hay que ir que con no mucho debería cuidado. Ser. Sí, evidentemente. Sí. Opino, igual me gusta mucho lo que vais comentando. Sobre todo en el hecho, poniéndolo en perspectiva, ¿no? De que los empleados de estas empresas realmente ven a los jugadores como yo he hecho esto y la gente se lo está pasando pipa jugándolo, ¿no? La gente, mira cuántas horas pasa en mi juego, es que lo he hecho de puta madre. Sí. Pero claro, es el tema de ver en una reunión, en una entrevista, en una meeting, lo que sea de trabajo, no van a comentar los que dan el marketing o las estadísticas. Pues mira, 5.000 de nuestros jugadores tienen probablemente depresión. Esto no es estadística que se vaya... Claro, porque piensan que eso de cara a la empresa... Que motive a los empleados. Es que, claro, de cara a la empresa eso es algo negativo para ellos. Claro. O sea, un tema tan polémico como la depresión o la emoción sentimental de una persona, es que hablamos de temas serios ahí. Entonces, claro, eso no lo pueden comentar como tal. Lo que comentan, eso sí es verdad, como no tienen un espejo detrás donde ver quién está jugando ese juego, simplemente se dedican a observar los números. ¿Cuántos números hemos generado hoy, chavales? A ver, hemos generado 1 millón de jugadores. Pues venga, abre el paquete de gambas que hoy nos vamos a montar aquí un festival en la empresa que lo vamos a flipar. Y así van. Y lo hacen porque se fijan en los números, únicamente les importa que su juego esté en el top 1 de juegos más jugados del mundo. Y ya está, les importa una mierda a sus jugadores. Y es así. Y también el hecho, la complejidad que es llegar a saber cada usuario que está tocando tu juego, qué le pasa y qué problemas tiene y qué le está causando tu producto a él con sus problemas, ¿no? Todo eso es tan como lejano y tal que... Pues nosotros vamos haciendo la nuestra, mientras sea legal, estamos en la línea, claro, vamos haciendo. Yo no sé lo que le pasa, pero yo creo que, a ver, el juego está diseñado de puta madre, se lo debe de estar pasando bien. Claro, lo haré cada mañana al despertarse, ¿cómo no va a pasárselo bien? Míralo. Claro. Bueno, no solo eso, ahora que dices esto de despertarse y abrir la app cada mañana, eso también podríamos hablar casi incluso de un dark pattern que hacen, que es decir... ¿Te parece, Arman, si comentas de esto después de un audio? Me parece bien, me parece correcto. Perfecto, pues vamos a por ello. Hay gente que es especialmente susceptible a jugar periódica y extensamente. ¿Es esto algo que se tiene en cuenta? No, realmente lo que nosotros tenemos en cuenta es que disfruten el juego y que quieran invertir su tiempo de forma libre y de forma natural, porque les interesa y quieren pasar tiempo. Vale. Evidentemente todo siempre hay, esto no sé cómo se dice en castellano, disclaimers, básicamente sí, como advertencias de bueno, si eres una persona susceptible a esto, por favor, ten autocontrol. Yo creo que es muy importante el autocontrol del usuario y el saber dónde está el límite, pero yo creo que esto es como todo en la vida. No creo que nosotros, no, directamente no hacemos esto con ningún tipo de patrón para... Esto tiene un nombre en UX, que creo que son los dark patterns. Entonces, en informática en general, nosotros yo no he tenido en la experiencia de la industria nada que ver con ningún tipo de dark pattern.
Es muy interesante este audio que acabamos de escuchar, será el último de este podcast, ya no escucharemos más. Y abre un debate interesante que encaja muy bien con tu sección, Armán, porque hablamos un poco de los dark patterns y creo que esto va muy influenciado en el apartado visual de un videojuego. Y creo que tú, estos últimos días, has estado probando varios juegos, uno de ellos Candy Crush, por ejemplo, y creo que puede ser interesante ver un poco tu perspectiva ante probar este juego desde cero, ¿no? Desde el no saber nada a vivirlo. ¿Cómo ha sido esto? Efectivamente, Didac. Sí, estos últimos días he estado probando Candy Crush y bueno, lo principal que resalta de jugar a este tipo de juegos es sobre todo los visuales que tiene, ¿no? Colores muy llamativos, texturas casi como de gominola, que realmente esto cuando estamos en el día a día siempre, por ejemplo, pues nos gustan las gominolas, ¿no? A los humanos y realmente estamos... podríamos decir adictos, ¿no? Al dulce o a este tipo de elementos, ¿no? Entonces, utilizar esta serie de texturas en formas como caramelos, como hace Candy Crush, realmente es un aspecto visual que resalta mucho de este tipo de juegos. También, por ejemplo, cuando estamos jugando al juego y deslizamos una barra, ¿no? de caramelos y hacemos un combo, ¿no? en este tutorial, lo relevante es sobre todo la partícula que sale de destruir ese caramelo y ese visual atractivo que tiene, ¿no? Sobre todo también el tema de la tipografía, casi como de alguna forma estilizada y que se combina muy bien con las formas de gominola que tiene el propio juego. O sea, tú cuando juntas, porque sabemos cómo funciona, ¿no? Un poco Candy Crush, tú juntas varios objetos que si están todos a su lado, sí, como que se completan y explotan, ¿no? Y es explotan, a la hora de esta explosión, que supongo que se ha trabajado muchísimo, el hecho que sea atrayente por el jugador y le guste verlo, ¿no? Simplemente verlo ya sea un espectáculo, ¿no? Casi como fuegos artificiales. Hablamos una especie también de placer. De destrucción. Cuando se destruyen esta serie de elementos, ¿no? Salen a la luz esta especie de partículas, ¿no? y de placer que nos da verlas. Entonces, esto es lo que realmente hace que estés enganchado a estar jugando todo el rato al juego. Placer también sale con texto, me parece. Evidentemente, sí, como he dicho antes, el texto que sale cuando destruimos una columna de caramelos está compuesta por esta especie de partículas visuales, ¿no? que también están dentro de la propia tipografía y que hacen que... ¿Y qué dice en el texto, Armán? Por ejemplo, salen textos diciendo tasty, sweet, sugar, spectacular, que son como que lo estás haciendo muy bien, pero siempre recordándote que lo estás haciendo de una forma dulce, ¿no? Nos lo transmiten como casi como un propio caramelo, la tipografía, ¿no? Sí, como muy positivo, como estás en el cielo, estás disfrutando muchísimo. Aquí no hay nada negativo, ¿no? Efectivamente, estás en tu momento de relajarte, de disfrutar de algo dulce y de estar jugando en un momento de dulzura con el propio juego. Eso es lo que también resalta mucho Candy Crush en todo momento. Yo creo que sí. Si no me equivoco, también hay mucho movimiento, pero también, Didac, hay bastante puntuación y bastante espectáculo en cuanto a algunas, en concreto, algunas chucherías especiales, ¿no? Efectivamente, sí. Ahora, por ejemplo, vemos en pantalla, los espectadores que estén en podcast no lo podrán ver, pero yo lo voy a describir. Es una especie de caramelo de color negro con un montón de partículas alrededor, como de microvirutas de otros colores, que cuando le damos empiezan a explotar muchísimo otros caramelos en pantalla y se empiezan a destruir un montón de columnas en este caso. Sí, es una destrucción en cadena que de alguna forma es muy visualmente atractivo, ¿no? Que se destruyan todas estas cadenas de repente y que te empiecen a salir como estos textos que lo están haciendo como perfecto. Significa que lo que quieren es enfocar al jugador por encima de todo y hacer que sea lo importante, ¿no? Que lo estás haciendo realmente bien y que tú eres el protagonista de jugar a mi juego. Eso es lo que quiere resaltar en este caso Candy Crush. Que no se entienda, porque quizás está quedando como que nos están hechizando los de King con su juego, y no es así, es como un apartado más, una capa más a todo este tinglado de elementos
que te van aproximando al juego y queriendo que te quedes, ¿no? Uno muy importante, obviamente, es el apartado visual. Supongo que el sonoro también suma mucho al hecho de que cuando sumas en los caramelos o cuando explotan, pues suene agradable, ¿no? Sí que es verdad, lo dicho, no es una no es que cuando juegues te quedes empanado mirando el móvil, pero supongo que todo hace que al final tu experiencia sea más placentera y por lo tanto te quedes más tiempo en su juego, ¿no? Efectivamente, sí, todo el rato. O sea, lo que quieren es, si nos hemos dado cuenta, tanto las texturas como los visuales, como las propias formas del juego, todo está enfocado a hacerlo dulce, ¿no? A que tu momento de juego sea algo realmente que te lo estés pasando con tranquilidad, que disfrutes de estar ahí y que viene dado de los audios que hemos escuchado, ¿no? De que el propio diseñador veía que su juego realmente es algo que hace atractivo y que es calidad de vida, ¿no? Sobre todo disfrutar de estar jugando a este tipo de juegos tan placenteros, ¿no? De alguna forma. Uh-huh. Y me parece, esto no lo estarán viendo los del podcast, pero que en los tutoriales, si bien no se hace mucho hincapié en Dark Patterns, directamente se dice al jugador, mira, este es el botón que tienes que pulsar, este es el correcto, claro. Pulsa aquí. De alguna forma... Como van saliendo, me parece a mí, como lo has explicado, todos estos combos rápidos que es caramelo visual para el jugador que no tiene que hacer nada, hecho un movimiento y sale todo esto en cadena. Sí. Me parece muy, muy sobrecogedor. Pero lo que sobre todo es importante también, si algo que podemos destacar sobre cómo hacen esta especie de experiencia, ¿no? En el que el usuario sea lo más importante o que esos botones sean atractivos visualmente o incluso un dark pattern que casi no se ve, es por ejemplo que todo el rato hay una especie de shake pequeñito, de movimiento constante en los botones que debemos de clicar. Por ejemplo, cuando tenemos que comprar una oferta, el botón de compra está de color verde, pero está de alguna forma en movimiento todo el rato. Entonces, eso es lo primero que se fija el espectador. Uh-huh. Algo que se mueve respecto a elementos que están constantemente parados en pantalla. Creo que es una especie como de patrón que siguen en King, por ejemplo, o en Candy Crush en este caso, ¿no? Que son esos aspectos visuales que nos hacen darnos cuenta de qué es lo que debemos hacer en todo momento. Incluso, si recordáis bien, hemos vivido hasta una asignatura, o parte de una asignatura, no me acuerdo ahora, que testeábamos videojuegos. Y aprendimos que todas las empresas grandes hacen testing constante con todas las mecánicas que desarrollan, incluso muchas que al final dejan de desarrollar porque saben que no funcionan gracias a ese testing. Por lo tanto, todo lo que estamos viendo, antes de pasar al gran público, ha pasado por una serie de usuarios que incluso cobran dinero, ¿no? Es su trabajo, testear videojuegos, testear mecánicas, y todo esto está súper milimétricamente testeado para que funcione con un público específico, porque el testing se hace directamente con un grupo de edad, un grupo incluso de sexo, un grupo de ubicación, ¿no? De zona geográfica, etcétera. Quiero decir, esto está súper estudiado, en verdad. Ya no solo los colores, sino absolutamente todo, el pacing, el tiempo que tardan todos los elementos, ¿no? Dónde están ubicados, ¿no? Un poco 2 píxeles más arriba que se verá mejor, ¿no? O que vibre 2 píxeles más. Todo este tipo de cosas están súper milimetradas. Y Didac, todo este tema de Dark Patterns, ¿cómo crees que se vive en la empresa? Por el audio que hemos escuchado, por ejemplo. Yo tengo la suerte de actualmente estar dentro de una empresa de desarrollo de videojuegos y tengo que decir que cómo ves tú el desarrollo de un título grande es como un día de niebla. Tú ves una zona muy específica de tu lugar de trabajo, del proyecto que estás desarrollando, del videojuego en este caso, y más allá cuesta mucho de ver. Y depende de la empresa, porque a veces se hacen reuniones para poner a todo el mundo al día, ¿no? Pero lo que normalmente un desarrollador de un videojuego grande, AAA o de móvil, que también hay mucha gente trabajando ahí, lo que vive y lo que siente y lo que trabaja y lo que conoce ese desarrollador es bastante más limitado, ¿no? Y lo escuchábamos en la nota de voz. Esta persona realmente
no pensaba que estaba haciendo Dark Patterns, pero vemos en la grandísima mayoría de títulos casual y ultra casual que están milimétricamente pensados para que el jugador medio o su jugador específico esté el mayor tiempo posible ahí, y se ha demostrado que hay gente adicta al videojuego, a este tipo de videojuegos, por ello, ¿no? A ver, para que lo entiendan todos los espectadores, ahora que daremos paso a la parte final, al debate final, para entenderlo un poco, voy a hacer un resumen de lo que hemos ido dando en este podcast. Los ultra casuals son juegos poco demandantes, muy fáciles de entrar y con partiditas pequeñas que vas haciendo en cada momento cuando tienes un tiempo libre, y que muchas veces están basadas en proceduralidad o aleatoriedad, que va bastante enlazada en este último ejemplo, lo que ha ido comentando Armand, ¿no? Con gambling, con slot machines. En Candy Crush mismo podemos ver que los caramelos van cayendo desde arriba de lugar desconocido, a ver qué me toca, a ver qué combos acaban sucediendo allí, ¿no? Que son muy visuales siempre, y además que el jugador en todo esto, sin embargo, se siente empoderado, que se siente que de alguna manera sí que tiene el control, que lo que pasa es por él, que yo he hecho eso, yo he conseguido esas estrellas, yo he conseguido esa puntuación, y que muchas veces todo esto pasa desapercibido. Y aunque tienen estadística de todo ello las empresas, los empleados mismos están aislados y no lo pueden ver. No pueden ver cómo afectan a la gente más vulnerable, a la gente que hemos visto, según estadísticas, tiene menos autocontrol, está más sola, padece más esta adicción, es más propensa a ella, ¿no? Hemos ido viendo todo esto. Y es curioso porque me gusta mucho lo que vais comentando los dos, pero ¿qué se tiene que hacer para intentar resolver esto? Es decir, ¿dejamos que las empresas sigan ganando y creciendo con este formato? A ver, respecto a lo que estabas comentando, de temas de gente que se aísla, ya lo hemos ido hablando, ¿no?, a lo largo de todo el podcast, que es gente que cae en este tipo de juegos y que está súper obsesionado, ¿no?, con estar todo el día jugando. Creo que también, de alguna forma, es lo que hablaba, ¿no? Muchas veces esa falta de contacto humano y tener a alguien que te está dando ese reconocimiento, como en Candy Crush, por ejemplo, que nos está diciendo todo el rato lo bien que lo hacemos. Si, por ejemplo, en un día a día no tienes a nadie o no tienes un apoyo moral que te esté diciendo lo bien que lo estés haciendo, simplemente por entrar en un juego que me dé ese reconocimiento, yo prefiero estar pasando horas y horas en esos juegos, ¿no? Es que, en definitiva, el problema viene dado a que un videojuego, como tal, como lo conocemos hoy en día, tú o Didac en este caso, o yo mismo, creo que en definitiva los juegos nos enseñan algo más, nos aportan algo a nuestra vida. Pero es que los juegos ultracasos, como por ejemplo King, ¿vale? De alguna forma, creo que lo único que hacen es... no sé cómo lo podría explicar. Creo que es como una especie de lapa que se adapta a un cuerpo casi sin vida o que le falte de estímulos positivos en su vida. Y lo que hace es como darle ese estímulo, ese reconocimiento que necesita esa persona, ¿no? Realmente es como que se aprovechan. Esa sería la palabra. Son juegos que se aprovechan Claro. de la gente. Pero, y creo que sí, pero ese es el punto. Lo que diría ahora para justificarse, ¿no? Me figuro. Uno de estos empleados de empresas ultra casual, Ketchup, Voodoo, este tipo, King, yo me figuro que es, pero yo hago que esta persona no se sienta tan sola, ¿no? Yo hago que esta persona se deje de sus preocupaciones por un rato y al menos que se lo pase bien, que pueda seguir sobreviviendo, que pueda seguir con su día a día de mierda. Y esta persona
sigue con su vida gracias a mí, gracias a mi juego. Entonces, ¿cómo contraargumentarías esto, Didac? Claro, al final es dónde marcas la línea. Yo creo que aquí está en el mundo maravilloso Yuppie que viven, ¿no? El hecho de que como no se puede marcar una línea clara de hasta aquí puedes llegar, Voodoo, esto no lo puedes hacer, como nadie puede marcar esta línea más que la ley de cada país, y las leyes tardan muchísimo en aplicarse, sobre todo en tecnologías nuevas como móvil y juegos móvil y tal. Ya vemos que las loot boxes sigue siendo una cosa bastante mal vista, pero legal, al menos aquí en España. Hay algunos países que sí que han hecho avances en este aspecto. Pero incluso así hemos visto ejemplos de cómo las loot boxes se han ido apartando porque el público general, o sea, si el público realmente se revela, las cosas pueden cambiar. Es decir, que si nosotros como jugadores hacemos algo al respecto, podemos hacer que King o que Voodoo o que cualquiera de estas empresas baje el nivel de como engaño o esto dark patterns, ¿no? Que pueda llegar a meter en su juego y hacerlos mucho más comestibles y disfrutables al final. Pero, ¿qué cambiaría? ¿Qué cambiaría? Porque estamos hablando de una manera muy abstracta en términos de cruzar una hipotética línea, pero ¿qué es esa línea? Quiero decir, de un ultra casual a un casual no hay tanta distancia. De un Crossy Road a un Agario, a los gacha, a un Vampire Survivors que salió en PC y tuvo un éxito alucinante. Seguro que lo conocen los que escuchan. Pues no hay mucha distancia, ¿no? En un Vampire Survivors no va diciéndote, pues compra vidas, tienes infinitas, tú te lo administras. Pero ¿hasta qué punto lo hace más o menos interesante, más o menos adictivo incluso? Porque un montón de gente sigue enganchándose a Vampire Survivors y ha tenido el exitazo que ha tenido, pues por esa misma razón. Es un solo pago al fin y al cabo, algo que nunca se vería en móvil. Me recuerda, perdón, Armand, Sí. esto me da automáticamente paso a recordar las recreativas y cómo estaban diseñadas al milímetro también para que los jugadores metieran más monedas, que fueran muy difíciles, que fueran muy largos y que llamara la atención de la gente de alrededor para que viniesen a ver y después querer jugar ellos, ¿no? O sea, todo estaba montado como al final los juegos ahora en móvil, lo único que readaptados a una nueva plataforma y tecnología. Pero al final esto lo hemos ido viendo siempre. ¿Y qué diferencia un juego de la época de las recreativas a uno de ahora de móvil, no? Realmente eran también sencillos, más por el hecho de estar en unos ordenadores mucho más anticuados y mucho más limitados, pero ¿por qué los recordamos esos con cariño, no? Ahí viene un poco mi pregunta y también mi añadido. ¿Por qué recordamos eso con cariño? Y ay, esos tiempos, qué guay, las máquinas recreativas y esos salones recreativos. Pero ahora la industria móvil es el demonio, ¿no? Creo que aquí también hay una fina línea de batir en lo que estabas comentando. Y es que creo que el punto diferencial de esa época de recreativas y estos juegos actuales, creo que es el hecho de que lo que he estado hablando, ¿no? Creo que los videojuegos nos aportan una lección de vida o algo más. Y creo que las recreativas en su momento, ¿vale? Creo que lo que hacían era juntar a gente, ¿vale? Y el Eso es hecho muy de cierto. juntar personas, ¿vale? Creo que el hecho de pasar un momento con un compañero, con un desconocido, de pasarlo bien, de sentirte reconocido por gente que le gusta lo mismo que a ti, ¿no? Por ejemplo, luchar en el Street Fighter o pasar ese momento en el Mortal Kombat ahí, uno contra uno, a ver si me ganas tú o le gano yo al otro, y al final es el momento, ¿no? Es ese hecho de vivir el momento, de pasarlo bien, pero Socializar creo que de y... socializar, evidentemente, Sí, sí, sí. sí, es un buen punto, ¿no? Pero después miramos Candy Crush o miramos, por ejemplo, típicos anuncios como los que has comentado, que en definitiva es que eso no es un juego, eso simplemente es una especie de atractivo visual que lo que quieres es que pierdan lo que quieren estos juegos es que pierdas tu tiempo ahí
Y simplemente eso, no buscan ni darte una lección sobre algo que estés viviendo en tu vida, en tu día a día, sobre tampoco lo que hacen es hacer ningún tipo de socialización con demás jugadores. No sé, creo que no aportan nada más allá que simplemente el hecho de perder tu tiempo. Mata Y creo tiempo. que eso es Sí, sí, algo, sí. sí, es algo realmente negativo y triste que creo que tienen este tipo de juegos casual y ultra casual. Creo que esa era la fina línea, ¿no? Al menos desde mi punto de vista. Ujú. Pues mira, me gustaría discrepar, porque según yo lo veo, según hemos ido comentando en este primer capítulo, los casuals sí que están incluyendo muchos factores de, de socializar, ¿no? Figúrate estar en gremios, en clubs, en paris, como, pues gana estos puntos si le compartes esto a un amigo. Y después puedes visitar sus casas, sus habitáculos que se han creado en multitud de juegos ultra casual y los ves allí en el high score, que es casi como en las recreativas, ¿no? El hecho de no tener la tangibilidad física creo que hace que mitifiquemos mucho las recreativas y desprestigiemos más lo que existe actualmente. Pero Claro, también tengo que decir que sí que son mucho más rápidos. Se producen en masa ahora. Ahora la empresa lo hace y ya están creando 5 más. Tienen a 10 grupos de empleados probando nuevas estrategias, nuevas mecánicas para enganchar al jugador con lo más nuevo del marketing. Es esa especialización que no había tanto en los inicios de los videojuegos, pero ¿cambia tanto? ¿Es realmente lo que os pregunto? yo es que creo que hablamos de socializar, pero desde un punto de vista totalmente diferente. O sea, creo que el hecho de que tú socialices en aquella época de las recreativas, ¿vale? Que en el momento en que tú ibas a una máquina recreativa con tu colega o con tu padre, tu madre, con quien fuese, o da igual. Creo que el hecho de quedar en ese sitio, solo de verse en persona, creo que es lo que lo hacía realmente emocionante. Pero si tú estás jugando en tu casa con alguien, sí, tienes la experiencia de socializar y de, guay, ok. Pero realmente es que no estás teniendo un punto más allá, que es el hecho de tener ese contacto físico con la persona, ¿no? Y creo que eso también creo que es un punto a ver y un punto a diferenciar de un estilo de socializar totalmente diferente uno a otro, ¿no? Y hay Creo otra yo. gran diferencia, que es el hecho de que tú a las máquinas recreativas ibas. El domingo por la tarde vamos a las máquinas recreativas. Los Vamos. juegos móviles estos ultra casual son no de ir, sino de, ay, ahora no tengo nada. O mientras estoy yendo a otro lugar, juego a esto, ¿no? Me empapo un poco de lo que sea y no me aburro en el tren, ¿no? Sí, sí. Y no Pero solo una pequeña porción de la gente podía acceder a las máquinas recreativas. No iba todo el mundo. Ahora es mucho más accesible. Casi todos tienen acceso a un móvil y pueden instalarse a un toque un ultra casual. efectivamente. Eso no sería hipotéticamente mejor en cuanto a hacer llegar como sería justo a más gente este contenido. Bueno, creo que ahí hay un punto, a ver, que es lo que estábamos comentando, que es que todo el mundo puede tener un móvil, evidentemente, pero todo el mundo puede estar sustento a una distracción. Es decir, si tú tienes un móvil para tu trabajo del día a día, automáticamente, aunque no quieras nada relacionado con esos juegos, lo vas a tener igual. Porque vas a tener ese momento en el que vas a entrar en YouTube, en el que vas a entrar en TikTok y ya te va a salir un anuncio que, ¡pum!, ya te va a hablar de un juego. Y a lo mejor lo vas a encontrar atractivo porque estás en el metro y estás en tu momento de mierda totalmente, que estás de camino al curro, que lo estás pasando mal y que dices, hostia, me ha salido esto, pues mira, me lo voy a descargar y me paso aquí el tiempo y tal. En cambio, con las máquinas recreativas, es lo que hablaba Dida, tú quedabas y tú decías, vamos a quedar en ese momento para pasarlo bien y para
para pasar el rato, pero no nos vamos ni a poner adictos ni nada, simplemente vamos a decir qué día queremos quedar y vamos ahí y jugamos. Y evidentemente no todo el mundo tenía la opción de querer jugar, pero porque a lo mejor ni siquiera les interesaba. Pero por ejemplo, si tú tienes un móvil, aunque no estés interesado en jugar a un juego, lo vas a tener igual. Y creo que ese también es un punto a ver que hoy en día estamos enganchados a las pantallas digitales. Y es un hecho. Quedaban un día y iban a las máquinas recreativas como quien queda un día y va a un casino. Menores Bueno, no. sería un punto bastante diferente porque en un casino ya estamos de alguna forma, es como si tuviésemos esa aplicación o ese ultra casual metido en un lugar que está dedicado a que te gastes el dinero. ¿Vale? Pero que te gastes el dinero de una forma exagerada y que realmente muchas personas no van a jugar ni dicen vamos a quedar a un casino. Simplemente van y punto. Porque están ya adictas a eso. Pero tú, en ese momento, cuando tú estás jugando en una máquina recreativa, tú podías ir y no había ningún patrón que fuese adicto. Simplemente tú pasabas tu momento con tu amigo o con tu colega o con tu familiar, estabas esas horas jugando y después te ibas a tu casa tranquilamente. Y el próximo día, a lo mejor después de una semana, volvías a quedar a jugar. Creo yo. Para ser justos, yo creo que os falta un argumento muy interesante en favor de las máquinas recreativas, aunque no esté a favor de ellas yo personalmente, que es el hecho de que allí todo estaba diseñado y se le daba al jugador tal cual. No era algo procedural, aleatorio. Normalmente estaba fijo. Era Sí. así. Este nivel de Super Mario. Este nivel de Street Fighter. Estos personajes de Mortal Kombat, ¿no? Sí, totalmente. Claro, En no cambio- habían patrones como Sí. en Candy Crush que son caramelos que caen por doquier. No hay una aleatoriedad, ¿no? De la que hablabas a lo largo del podcast. No había ese factor aleatorio. Y creo que eso también sí es un buen punto también a ver. Sí, quizás esto es algo que ha salido ahora y que antes no había, por lo tanto no lo podían. O sea, quizás si lo hubieran hecho muy anterior, ¿no? En la época de las recreativas, quizá hubiéramos visto, ¿no? Esta aleatoriedad en todas las... Hubiera sido como el gran hit, ¿no? De ahora no te esperas lo que va a pasar porque cada nivel es distinto y cada partida es única, ¿no? Pero bueno, esto... Algunos lo añadían. ¿El qué? Algunos sí que... Sí, algún juego... Había, ¿no? Quizá. ¿Qué? Había alguno aleatorio. Sí, algún juego, uno no me acuerdo del nombre, pero era de una diseñadora y era de viajar con un avión de esos que te van apareciendo bichos por encima tuyo y tú vas disparando todo el rato hacia arriba. Pues de ese tipo, y era un lago, me parece. Ibas avanzando y se generaban los niveles proceduralmente, si no me equivoco. Claro, supongo entonces que podemos ligar la aleatoriedad y su gran triunfo en la industria móvil por el tiempo de desarrollo, que es hago unos assets, se repiten indefinidamente y les cambio el color cuando vas al nivel 2 y ya está, ¿no? Es como mucho más rápido de producir. También, ahora que decíamos esto de la aleatoriedad, creo que también hay un punto interesante y es que, por ejemplo, cuando nosotros íbamos a una máquina recreativa, cuando jugamos a un juego, estamos jugando para jugar al juego, para pasarlo bien ahí, ¿vale? Y que nos enseñen algo. Pero cuando vamos a una tragaperras, estamos jugando por dinero. Es decir, para ganar un beneficio económico. ¿Vale? Es decir, yo voy a una tragaperras para dejarme cierto dinero porque sé que hay un momento aleatorio en el que me puede tocar a lo mejor 1.000.000 de euros. Y solo por eso ya voy a ir cada día a probar si me toca ese 1.000.000 de euros. Es como si jugásemos a la lotería. Es como si yo voy a ¿vale? Es como si tengo un jackpot que me dan 15 millones si me toca el número 99.742. ¿Vale? Y como sé que al vecinito le ha tocado, yo voy a ir cada día a jugar a la lotería a ver si hay algún día en esa aleatoriedad en el que me toque ese número premiado y sea millonario. Claro, ¿Vale? sí. Aquí Pero es una también nos experiencia- desviamos mucho del tema. Pero, Sí, y los ultra casuals. pero claro, aquí yo creo que está el peligro del hecho de que los ultra casuals acercan mucho más esta jugabilidad, esta
este acercamiento hacia el casino y la visión que tenemos del casino es como muy lejana. Es como, yo estoy lejos del casino, hay que entrar ahí con un DNI, no sé qué, es una cosa que requiere de tengo que ir hasta ahí, ¿no? En cambio, jugar a un juego ultra casual no requiere nada de esto. Por lo tanto, Claro, se lo puedes cargar a cualquiera. te está como acercando un poco y te lo está como acostumbrando, ¿no? Aquí tienes una cosa parecida al casino y después cuando mires hacia el casino dirás, es como ese juego que jugué yo cuando era pequeño, ¿sabes? Cuando esta gente crezca. Evidentemente, sí, sí. Creo que nos acerca un poco a ello. Pero sí que es verdad que nos hemos alejado, creo que de la pregunta que habías comentado al inicio, Didac, de que era cómo podríamos solucionar el hecho de que los ultra casual hagan tantas triquiñuelas para mantener a jugadores al final ahí enganchados en la pantalla, ¿no? ¿Cómo nos podríamos alejar? Es la Una pregunta realmente complicada, ¿eh? Es como la pregunta del millón, podríamos decir de alguna forma, ¿no? Es como... Sí, sí. Es que yo quizás es lo que encuentro, ¿no? Que si yo juego un juego de historia o a un juego multijugador, sé que estoy jugando a eso y tiene un punto en el que se va a acabar. Pero es que ese factor aleatorio en esa experiencia... ¿Tiene un punto ¿no? en el que se acaba League of Legends? Bueno, sí, si llegamos a Challenger ya técnicamente hemos sido los mejores en el juego. Así que sí. Pero El punto final del... Es que el punto final del LoL es ser uno de los mejores jugadores del mundo. O ser, por ejemplo, yo qué sé, top 500 de Challenger a lo mejor. O estar entre los mejores jugadores, simplemente. ¿no es lo mismo en Candy Crush? Llegar al top de caramelos o no sé cómo serán los tops ahí, pero debe ser algo así. Pasarte todos los niveles, yo Claro, qué sé. pasarte todos los niveles, pero sí... Pero quiero decir, ese punto quizás de aleatoriedad o de éxtasis que presenta cada nivel, por de alguna forma, creo que es lo que lo hace realmente adicto al jugador, de alguna manera, ¿no? El hecho de no saber lo que va a ocurrir en ningún momento, de que no ves un final posible. Por ejemplo, en el LoL sí que yo puedo mirar el ranking de jugadores y sí que puedo ver un final, de decir, sí, mira, está a lo mejor en esa montaña, en el pico final, está Challenger, puedo intentar llegar a conseguirlo en algún momento de mi vida, puede ser posible. Es que aquí Pero se en está Candy acercando Crush... mucho. League of Legends y los juegos ultra casual no son tan distintos, porque te pones a ver Ya, y no, League no. of Legends tiene Es lo lo que mismo. digo. Aleatoriedad, porque no sabes nunca contra quién vas a jugar, ¿no? Y qué equipo Claro, pero tendrás es... si no lo tienes montado. ¿Qué build te vas a montar? Porque dependiendo del top que te quede, del mid que tenga o el jungla que te venga a matar 2 veces, pues ya no puedes comprar lo mismo. O sea, al final es todo como aleatoriedad y no separa tanto, se cuesta de ver también esta línea que separe los ultra casual y sobre todo el funcionamiento interno, que al final League of Legends es un juego gratuito y que también te quiere mantener ahí, ¿no? ¿Y cómo te mantiene un juego donde constantemente Mira la tienda. estás La siendo tienda, sí, insultado, ¿no? Donde constantemente las partidas te frustran y, Dios mío, que no subo de oro 4, estoy siempre ahí y bajo y no sé qué. Al final también te está manteniendo y también usa, supongo, que estas triquiñuelas para mantenerte. Sin duda. Claro, pero eso es lo que decíamos, ¿no? El LoL sí que tiene como ese punto en el que puedes ver la cima y el hecho de querer jugar cada partida, creo que es lo que lo hace emocionante porque sabes que puedes llegar a ese punto que lo estás viendo realmente. Pero es que en el Candy Crush hay a lo mejor infinidad de niveles y nunca sabes cuál es el final. Porque es un juego que siguen sacando niveles y niveles tras nivel. Nunca vas a ver la meta final. Nunca vas a llegar al final del juego. Vas a estar adicto de por vida. En el LoL tú puedes, en algún punto de tu vida, decir, hasta aquí he llegado, hasta aquí voy a dejar de jugar. Pero es que en el Candy Crush... Yo creo que cuando llegas a ese punto que hay jugadores que han llegado al último nivel de Candy Crush, pero después se añaden otros niveles. Entonces el LoL hace lo mismo. Se añade este nuevo campeón, esta nueva temporada, este cambio de mapa. O, pues mira, reiniciamos la temporada y ahora tienes que volver a subir. O estos son los nuevos jugadores de eSport más calientes, más que están en la cima. Supera a cada uno. Claro, porque siempre hay un reto allí, ¿no? Es infinito. Sí, evidentemente. Y que cada momento sí que es verdad que lo hacen para mantener a los jugadores. Evidentemente, si el juego llegase a un punto en el que siempre es igual, que no hay ningún cambio, pues lo dejarías de jugar instante, pero eso pasaría con cualquier otro tipo de juego multijugador del estilo. Si, por ejemplo, en el Call of Duty
nunca sacasen mapas, o en Battlefield nunca sacasen armas o cualquier otro tipo de estímulo que hiciese que yo tenga ganas de seguir jugando al juego, pues vaya mierda de juego, ¿no? Que no saquen eventos ni cosas atractivas para los jugadores, evidentemente. Vale, estamos adentrando peligrosamente a juegos como servicio. Sí, estamos alejándonos. Queremos intentar resolver cómo arreglar esto de los ultra casuals. ¿Cómo cambiaríamos esto? Mirad, y yo tengo, si queréis, un último paper que Vale. muy interesante. A ver si nos puede ayudar un poquito, ¿no? A resolver este misterio de cómo resolver los ultra casuals. Pues mira, en un estudio realizado a unos 1000 niños y niñas de 9 a 16 años de Valencia, aquí mismo, concluyó que la falta de control de los impulsos era uno de los mayores factores que contribuían a la adicción. Sigo. El estudio determinó que el crear un ambiente reflexivo antes de dejar jugar a los niños y el darles guías para saber lo que pasaba, cómo hacían los trucos y tal, estos juegos, eran opciones bastante eficaces para devolver el control a los niños. Que no estuvieran tan adictos. Vale, me gusta lo que hablas en este paper, la verdad. Creo que es interesante, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿y si en Candy Crush explicásemos a todos esos jugadores que el juego que están jugando sí que tiene esos patrones para engancharlos de alguna forma? ¿Y si también les explicásemos que, por ejemplo, hemos creado Candy Crush a partir de una atracción visual muy potente, ¿no? Creo que esos jugadores quizás tomarían conciencia sobre lo que están a punto de jugar. Y creo que muchos de los jugadores que supiesen de esto dejarían de jugar antes de ser incluso adictos, yo creo. Y creo que es un punto bastante bueno ese. Sí, es complicado, es como muy complicado porque me estoy figurando cómo podrías hacerlo, ¿no? Con mensajes. Cuando entras en la aplicación, esta aplicación te va a joder la mente, cuidado, ten cuidado. Te va a joder la vida. Gobierno de España debajo o algo, ¿no? Pero no sé cómo se podría parar algo que ni la ciencia aún conoce exactamente. No sabemos cómo funciona el cerebro y son todo como prueba y error, ¿no? A ver si esto funciona. Tira el botón más arriba, pone el botón más grande, que vibre más, que añada cierto interés hacia el jugador, ¿no? Al final, poner barreras aquí es muy complejo porque desconocemos mucho de ello, ¿no? Claro, pero ahora que estoy pensando en eso, por ejemplo, las cajetillas de tabaco sí que nos ponen un mensaje que dice, esto te va a matar. Y no funciona, ¿eh? Y no funciona. No, vale, no funciona, pero te lo está explicando que eso que vas a tomar es malo, ¿vale? Es benigno para tu cuerpo. Te va a matar en algún momento de tu vida. Pero bueno, la gente que quizás recibe este mensaje, yo por ejemplo, si veo ese mensaje, no voy a tocar un tabaco en mi vida. Ya te alerta, sí. O sea, no es que no funcione, sino que hay muchos fumadores. Me alerta sobre ello, evidentemente, pero me alerta sobre las consecuencias que puede tener llegar a realizar esa acción que yo voy a hacer. Entonces, quizás plantear un mismo elemento, pero para este tipo de juegos ultra casuals, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer, ¿no? Que en la pantalla antes de empezar en el juego te diga condiciones y servicios del propio juego? Pero ya aparece eso. Vale, pero te las explica de una forma que nadie las va a leer. Pero nadie se las leería. Claro, nadie se las leería. Pero si nos lo pone con ese visual atractivo, de repente nos sale una pestaña con esos visuals mismos creados, con esos elementos que van rebotando en la pantalla, y de alguna forma que hagamos que esas personas lean eso, ese contrato... Yo le doy a salir. ¿Le das a salir del juego? A esquipear. ¿Cómo esquipeo esta pestaña de mierda? Claro, no, porque no la puedes esquipear. Estoy enganchado. No, quiero sería, jugar. O sea, no sería una pestaña skipeable. Simplemente te saldría como un banner en el que tú puedes leer eso. Es por ejemplo, ahora dirías, vale, yo no lo leo, o yo lo skipearía. Vale, pero es tu decisión. A lo mejor hay alguien que sí que esté planteando eso, ¿vale? Que se plantee el jugar al juego y no conoce nada sobre lo que le va a aportar, pero leyendo eso un momento y fijando en eso, pues quizá dice, pues mira, a lo mejor no lo juego. O a lo mejor lo juego, pero yo soy consciente sobre ello, ¿sabes? ¿Problemas técnicos ahora mismo?
Hemos perdido a una de las cámaras porque estamos grabando con los móviles y aunque los teníamos cargados al 100%, pues el hecho de ir grabando, llevamos como 2 horas 40. Es que llevamos un montón de rato aquí grabando y el móvil ya no da para más batería. Vamos a acabar este primer programa como muy de sopetón. Dejamos temas abiertos, dejamos un debate súper interesante de las líneas y un poco cómo reparar estos dark patterns que marcan tanto ahora mismo la industria, sobre todo de los juegos gratis, ¿no? Todo esto creo que será interesante, incluso quizás dedicar un programa solo a los dark patterns y cómo podríamos pensar y dedicarle uno, la historia es que seguiremos hablando de este tema, de esto no tengáis ninguna duda. Podéis dejar cualquier tipo de sugerencia de más temas que podrían encajar con este o incluso vuestras opiniones, pues en la sección de comentarios os leeremos encantados. Incluso añadiéndolos en el podcast si hace falta para añadir más debate, no solo nosotros tres, sino más gente, ¿no? Y yo creo que podemos despedir aquí sin Didac ya porque se le ha caído la cámara y seguramente en breve a mí también, porque no queda mucha batería. Así que yo creo que podemos aprovechar para despedir este primer podcast, que muchas gracias por haber llegado hasta aquí, hasta el final del programa. Y, gente, un fuerte abrazo a todos.